7:44 seguimos en Vital Noticias a través de Radio Vital y Nativa Televisión. Estamos en comunicación con Iván Arenas, experto en temas de minería. Señor Arenas, muy buenos días, bienvenido a Vital Noticias. Hola, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, su comentario, finalmente el Congreso decidió ampliar el reinfo, no 2 años, por 1 año más, y una serie de, bueno, pero ha rechazado, eso sí, la reincorporación de los 50,000 mineros informales. Pero ¿cuáles son las implicancias de la decisión del Congreso de ampliar por 1 año más el reinfo? Mire, primero quiero comenzar esta entrevista de alguna otra manera diciendo y aclarando que aquí no se trata de criminalizar a la minería informal o los mineros informales o en vías de formalización, sino simplemente estamos buscando una nueva reorganización de la minería informal, una nueva arquitectura de la minería informal, y definitivamente no ayuda en ningún momento ningún tipo de ampliación de reinfo, ni por 2 años, ni por 3 años, ni por 1 año, ni por un día, por una razón sencilla, porque Ujú. así tú amplías el reinfo un día, 2 días, 3 días o 4 días, un mes, un año. Así amplíes el tiempo que tú quieras, siempre existe el riesgo de que la minería ilegal utilice los reinfos para poder camuflar su producción ilegal. Con esto quiero decirte que todos los mineros informales, es decir, los 31.565 reinfos que están vigentes en este momento y cuyo proceso de ampliación evidente, cuyo proceso de formalización lo han ampliado por 1 año, quiero decirte que todos ellos de alguna otra manera utilizan su reinfo para producción ilegal, no, pero sí buena parte de ellos evidentemente son aprovechados por los mineros ilegales que alquilan, que compran estos reinfos para evidentemente aprovecharse de camuflar la producción ilegal. Entonces aquí no hay ningún tipo de criminalización y con respecto a la ampliación del reinfo, el Congreso debe darse cuenta de una cosa, que Ujú. aquí hay un manejo político, un uso político de reinfo y el otro es un uso técnico de la situación de la informalidad. Yo creo que 6 meses era suficiente para poder tener una voluntad de formalización. Hay 31.565 reinfos que necesitan formalizarse. El Ministerio de Energía y Minas en 6 meses, en los últimos 6 meses, solamente ha formalizado 64. De los más de 31.560 reinfos, alrededor de 25.000 tienen registro de permanencia, es decir, tú los localizas fácilmente, entonces ahí el problema es un problema de acuerdo de explotación, pero es un problema técnico. Y entonces sí se puede en 6 meses formalizar. El problema aquí es que se ha politizado, se ha ideologizado, se ha tratado de criminalizar una actividad y en esa criminalización de la actividad, cuando se dice que se está beneficiando el minero informal, en realidad a quien no beneficia es a él. A quien beneficia básicamente son a los ilegales y a los dueños de las plantas de procesamiento, que son quienes están financiando la minería ilegal y quienes están financiando muchas veces las movilizaciones. Ujú. Ese es un punto, la verdad que bastante complejo, que mucha gente, seguramente los que nos están escuchando o viendo, a veces no entienden, ¿no? Porque ellos dicen, no somos ilegales. Yo pregunto a los que defienden a los mineros informales, me dicen, pero nosotros no somos ilegales. Pero existen mineros ilegales, sí, que a ellos los expulsen, que a ellos los erradiquen, pero no nos confundan, no nos mezclen, porque nosotros no tenemos nada que ver con la minería ilegal, sino que ellos son mineros artesanales, ancestrales, diferenciarlos parece complicado, o sea, o en su opinión considera que son lo mismo, mineros ilegales o mineros informales. Usted no está diciendo que los mineros ilegales se aprovechan de los mineros artesanales. A ver, hay una cosa que es importante. Ujú. Este mundo es un mundo diverso en el que no existen ni buenos ni blancos, ni buenos ni malos, ni blancos ni negros. Hay zonas grises y evidentemente son seres humanos los que están haciendo minería. Lo segundo es que no existe, eso se llama minería ancestral, es un invento, es un sintagma que nos están viniendo, eso no existe en ninguna parte de la legislación. Así es que mineros ancestrales es una cosa un poco relativa de decir, ¿hay minería histórica en el Perú? Sí, hay minería histórica en el Perú y están los moches, los muchicas, los chimú, los paracas, los incas, etcétera. Pero que existe minería ancestral te quiere decir desde cuándo, ¿no? Y la minería necesita papeles, fundamentalmente constitución, Estado de Derecho para poder funcionar. Así es que minería ancestral no sabemos de dónde, ni cuándo, ni para qué, ni... En fin, es una discusión que básicamente es una discusión antropológica que no sé por qué lo han querido meter en este tema. Tercero,
¿Hay mineros ilegales que utilizan los reinfos vigentes? Sí, claro que sí. ¿Hay mineros informales que tienen reinfo y que compran producción ilegal? Claro que sí, sí los hay. ¿Son todos? ¿Son los 31.565 reinfos? Evidentemente que no. Pero hay una buena parte que hace ese tipo de cosas. Claro que sí. ¿Hay gente que de alguna otra manera está preocupada para poder formalizarse? Pues claro que sí, evidentemente, no lo negamos. ¿Hay gente que cumple sus instrumentos de gestión ambiental? Claro que sí, pero también hay gente que solamente ha presentado un papel de instrumentos de gestión ambiental y con eso piensa básicamente administrar o gestionar o mitigar los posibles impactos negativos que pueda tener en contra del ambiente. Entonces hay todo tipo de gente aquí. Lo que existe es un aprovechamiento político de esto, intentar colocarnos al minero informal como que todos son ancestrales, como que todos son artesanales, como que todos son buenos, y eso no es necesariamente cierto, como te digo. Hay mineros ilegales que se aprovechan de los reinfos vigentes, sí, claro que sí. Y hay mineros informales que también compran producción vigente, ilegal, y eso lo camuflan como producción informal o en vía de formalización, que, pero sin embargo que tienen reinfo vigente, estos 31.000. Claro, también existe, evidentemente, eso no se puede negar. Por eso la minería ilegal está como está y por eso tenemos zonas como Huánuco, como Ananay, como Condorcanqui, como inclusive Patás, como Puno. No podemos negar lo evidente, pero evidentemente también, va a tener redundancia, tenemos que de alguna otra manera saber quiénes están haciendo eso y quiénes están haciendo no. No nos ayuda en efecto que los 31.560 reinfos se hayan ampliado por un año más. No nos ayuda en absoluto. No nos ayudaría tampoco que la comisión permanente, en un giro que podría ser descabellado, que intente colocar a estos más de 50.000 reinfos cuando sus reinfos han sido suspendidos. Hace mucho tiempo están suspendidos. No han querido formalizarse, ni siquiera son vigentes. Entonces Mm. aquí hay un problema de uso político ideológico de la minería informal y hay un problema en el que dice que todos son buenos o todos son malos y eso no necesariamente es cierto. Aquí hay una utilización grosera de la minería informal y esa utilización viene de sectores de izquierda como de gente también de derecha, ¿no? Ahora, usted habla del aprovechamiento político. Hay algunos que especulan de que incluso la minería ilegal estaría, o hace buen tiempo, financiando la campaña de algunos partidos políticos. No solamente la minería ilegal, sino la minería informal también. Es decir, ambos están hace mucho tiempo financiando los partidos políticos, financiando intereses alrededor de los partidos políticos, financiando lobistas alrededor de partidos políticos, financiando estudios de abogados alrededor de partidos políticos. ¿Para qué? Para impedir leyes como la ley MAPE, para impedir leyes como la criminalización de la minería ilegal. Acuérdese usted que la minería ilegal ha sido sacada de la ley de crimen De crimen. organizado y eso debería Ujú. volver nuevamente. Claro que sí. Entonces, acuérdese usted que estas cosas están sucediendo. Entonces, cuando usted me dice, hay mineros ilegales, hay mineros que están financiando, hay mineros ilegales, hay mineros informales. A veces la financiación es directa, no. A veces la financiación es por partidos políticos, sí. A veces la financiación es por estudios de abogados, grandes estudios de abogados también, a veces por lobistas también, por agencias de comunicación también. Todo el mundo está metido, esto es una Mm. industria, hay que entenderlo. Si no entendemos que esto no es una industria, si no entendemos que esta es una industria que tiene una larga cadena, entonces no entendemos absolutamente nada. Ahora, ¿por qué es tan difícil de formalizar la minería o pequeña minería? Porque el señor Máximo Gallo, que acaba de renunciar al Ministerio de Energía y Minas, informó que en esta nueva gestión se tiene la intención de contratar una empresa privada para buscar la formalización de mineros. Mire, eso es una pregunta bien pertinente y que Ujú. tienen varias respuestas. La primera es que cuando se está buscando una empresa para que formalice, hay que entender cuáles son los cuellos de botella en la formalización. La primera es, evidentemente, el acuerdo de concesión, el acuerdo de explotación. Supongamos que usted es una concesionaria minera, es decir, una concesionaria que ha reclamado frente al Estado una concesión y le han dado una concesión y yo, Iván Arenas, me aparezco en su concesión e invado su concesión. Ujú. Yo soy un minero informal porque el gobierno me ha reconocido como un gobierno informal, como un minero informal, pero que estoy básicamente haciendo minería informal en concesión que no es mía, es decir, concesión que es de usted. Pero usted no quiere ponerse de acuerdo conmigo y yo tampoco quiero ponerse de acuerdo con usted. Y a eso se llama un acuerdo de explotación, al acuerdo entre eso. Eso
de alguna otra manera ese principal cuello de botella entre quien tiene la concesión y quien tiene la labor minera. Lo segundo está en los instrumentos de gestión ambiental, los llamados IGAFONES. Instrumento de gestión ambiental de inicio y reinicio, en fin, instrumento o de inicio de operaciones, en fin. Estos instrumentos de gestión ambiental, el Ministerio de Energía y Minas no puede revisarlos. Si el Ministerio de Energía y Minas contrata a una empresa, digamos, transparente, bueno, y ayudaría a solucionar para la revisión de instrumentos de gestión ambiental, hasta no puede sonar descabellado, si no puede sonar de alguna otra manera importante. Pero el principal problema no está allí. El principal problema está en cómo el Estado asegura que se pongan de acuerdo tanto el concesionario, es decir, usted, que tiene una concesión minera pequeña o grande, y el invasor minero, que ha sido reconocido como minero informal. Entonces, ¿cómo se ponen de acuerdo allí? Ese es el principal reto, porque el Estado no puede obligar al concesionario a que se ponga de acuerdo con el minero informal. Si el minero informal está en una concesión que no es suya. Lo que Reinfo pide es un acuerdo de explotación. Para que tú salgas de Reinfo y para que finalmente puedas ser formalizado, te pide que tú tengas un acuerdo de explotación, pero eso no lo quieren firmar. Entonces, ¿cómo le garantizamos al concesionario desde el Estado seguridad jurídica? Porque en este país puede pasar de todo. Supongamos que usted y yo firmamos un contrato por 2 años. Ya. Tenemos el contrato de explotación y resulta que yo mañana más tarde me aparezco con un abogado y digo, me presento un habeas corpus y me quiero quedar con su concesión. ¿Qué seguridad jurídica tiene usted para poder llevar adelante un contrato de continuar con un acuerdo? No, ninguna. El Estado no tiene el Estado no le da ninguna garantía al concesionario para que se ponga de acuerdo. Y ahora otro tema para terminar finalmente este tema, esta parte. Del 100% de invasiones invadidas, el 70% están en pequeñas y medianas. No está en las grandes, de tal manera que un uso obsceno y político cuando nos dicen que la gran minería no quiere que los pequeños y medianos mineros se formalicen. No es así. Si el problema está en los pequeños y medianos concesionarios, no está en los grandes concesionarios, no está allí, está en los pequeños y medianos. Sin embargo, el señor Cutipa, el señor Bellido, el señor Roberto Ajá. Sánchez nos repiten todo el día que el problema está en los grandes, que no quieren a los chiquitos, que los grandes no quieren que se formalicen, que hay una lucha de clases aquí entre grandes y medianos y pequeños. Es una mentira, los datos lo dicen. Y otro tema, ¿quién contamina más? Es que no, lo que pasa es que, mire, ve, la arquitectura legal tiene estándares de cumplimiento, se llama los estándares de cumplimiento de las llamadas ECAS, ¿no? Ujú. Estándares de cumplimiento ambiental, ¿ya? Hay estándares de cumplimiento ambiental que una empresa minera formal, digamos, una empresa minera formal, que hace gran minería, tiene que cumplir. Si no cumple eso, no solamente corre el riesgo de estar contaminando, o de impactando negativamente, sino además de ser multado y finalmente de ser llevado hacia una corte, por ejemplo, hacia CIADI. Entonces, las grandes empresas mineras tienen que cumplir los estándares de cumplimiento ambiental, las llamadas ECAS, en agua, en suelo. No puede pasarse del estándar. Es más, los estándares peruanos son mucho más rigurosos que los estándares chilenos, que los estándares canadienses, que los estándares australianos. Estamos hablando de una industria de alto cumplimiento de estándares ambientales. Que haya evidentemente impactos y que esos impactos tienen que mitigarse es evidente. Entonces, porque todo acto de ser humano puede impactar. Pero lo que sucede en la minería informal es que los instrumentos de gestión ambiental que deberían servir para esto también no se cumplen. Hay algunos que solamente han presentado una hoja. Tú vas a revisar los instrumentos de gestión ambiental que se han presentado en el Ministerio de Energía y Minas de estos reinfos, solamente han presentado una hoja, eso es imposible. Entonces, aquí no se trata de quién contamina más, sino aquí se trata de quién cumple los estándares de calidad ambiental. Entonces, la minería informal, la pequeña y mediana minería, muchas veces no lo cumple. Algunos de ellos dicen, nosotros no lo estamos cumpliendo porque a veces, o nosotros no impactamos, dicen, ¿no? No contaminamos, porque toda la producción la llevamos a las plantas. Óigame, pero muchas veces
hacen la propia producción, la propia licitación en la zona. Mira, hemos visto el último reportaje ayer en Huánuco, en Nanay ni qué decir. Entonces, no, tenemos que reconocer que hay un problema y aquí no se trata de quién contamina más, sino quién cumple los estándares ambientales. Y los estándares ambientales tienen que cumplir las empresas mineras grandes sí o sí, porque si no son multados, además Bien. reputacionalmente serían mal, ¿no? Bien, muchísimas gracias al experto en temas mineros, Iván Arenas, por esta comunicación con Vital Noticias. Y de verdad que nos ha ayudado a entender algunos puntos que a veces nos confunden. Y es importante escuchar ambas partes. Hemos tenido la semana pasada un candidato defendiendo el reinfo. Ahora escuchamos la versión de un experto para que usted, oyente, televidente, tenga una visión más clara de lo que sucede en este tema de la pequeña minería. Muchas gracias, señor Arenas. Gracias a Muchas ustedes. gracias. Bien, hasta la próxima. Tenemos que hacer una breve pausa. Ya regresamos más y vamos a regresar con el plan de seguridad ciudadana que planea presentar el gobierno en las próximas semanas.